alcalde, autoridades civiles y religiosas, señor presidente de la Academia, señoras y señores. Buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a la Real Academia de Nobles Artes, sede institucional ubicada en este maravilloso y emblemático edificio situado en el corazón del casco histórico de esta, nuestra hermosa ciudad antequera, a la conferencia que será impartida por don Carlos Corredera Reyes como título Sic Transit Gloria Mundi, un breve esbozo de la Hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas durante el Barroco y un testigo de excepción, Gregorio Muñoz Reina. En nombre de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, queremos dar las gracias y mostrar nuestro agradecimiento a esta Real Academia de Nobles Artes en la persona de su presidente, don José Escalante, por su imprescindible colaboración y mejor disposición para acoger este acto. Gracias. También queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este acogedor auditorio. El verdadero amor a nuestro Dios, nuestra verdadera esperanza y fe a nuestro Señor de la Salud y de las Aguas, nos vuelve a reunir a devotos y fieles, aquí presentes, en esta gran noche, para celebrar uno de los variados actos, actividades y cultos que se van a ir celebrando a lo largo de todo este año 2025, en que nuestra hermandad cumple 350 años de su fundación, un 15 de septiembre de 1675, y quedando acreditada la vinculación de la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas como su titular, y la perduración ininterrumpida desde entonces de nuestra corporación y devoción a nuestro Señor. Es un gran momento para mostrar la gratitud a la memoria viva de nuestros antepasados, su devoción al Señor y su buen hacer, y muy especialmente a la figura de don Gregorio Muñoz Reina, por su gran legado de amor, magnífica herencia de valores fundamentales, por mantener viva la esencia de donde venimos, experiencia de vida, con la intención de inculcar a futuras generaciones. Hemos recibido un gran legado, del cual debemos estar agradecidos, manteniendo viva la esencia de la fundación de nuestra Real Hermandad y, lo principal, la fe cristiana. Por tal motivo, y dentro de los actos para conmemorar dicha efeméride, esta noche tenemos el honor y el placer de poder contar con alguien con un gran criterio profesional e historiador apasionado, don Carlos Corredera Reyes. Él es una persona cercana y comprometida, dispuesta a compartir sus conocimientos con los que tanto ha disfrutado con todos nosotros. Nació en Palma del Río, Córdoba, en diciembre de 1982. Desde el año 2016 reside en Antequera. Casado con doña Ángela Montenegro Lozano. Son padres de dos hijos, María y Carlos. Licenciado en Historia con la especialidad de Historia Contemporánea por la Universidad de Sevilla. Formación de Ciencias Religiosas por la Universidad Eclesiástica San Damaso. Sus colaboraciones con el mundo cofrade, miembro de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores, de Palma del Río, en la que ha ocupado los cargos de vicesecretario, secretario y actualmente vocal adjunto al hermano mayor. Ocupó el cargo de vicesecretario y secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de Belén Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Palma del Río. Vicesecretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Palma del Río, del 2007 al 2011. También ha sido pregonero juvenil de la Semana Santa de Palma del Río en 1999 y de las fiestas patronales en honor a María Santísima de Belén en 2002. Pregonero mayor de la Semana Santa de Palma del Río en 2016 y pregonero mayor de las fiestas patronales en honor a María Santísima de Belén en 2012. Y por último, pregonero de Navidad en Antequera en 2022. En sus publicaciones y colaboraciones relacionadas con historia y cofradía destaca su colaboración externa en la obra Historia y Devoción de un Pueblo, Palma del Río y la Virgen de Belén, autor Manuel Muñoz Rojo, Cajasur, Córdoba, año 2007. Ponente en la mesa redonda
Historia de las Cofradías de Palma del Río, organizada por la Universidad de Verano Córdoba, Universidad de Córdoba 2007. Autor de la conferencia Historia de la Cofradía de la Expiración de Palma del Río, siglos XVIII y XIX, año 2008, celebrada con motivo de los 250 años de la fundación de la cofradía. Coautor de la obra colectiva Historia de las calles de Palma del Río, concretamente autor del capítulo El convulso siglo XIX. Director Manuel Muñoz Rojo, editado por el Ayuntamiento de Palma del Río, año 2015. Coautor de la obra colectiva La Pasión según Palma del Río, concretamente autor de los 3 capítulos: La Pasión Evangélica, Historia de la Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Historia de la Hermandad del Señor Resucitado. Director Manuel Muñoz Rojo, Diputación Provincial de Córdoba en 2022. Entre otros datos de interés, es fundador, junto con un grupo de amigos, de la revista digital Distopía en el año 2015, donde se encarga de la sección del cine clásico. Profesor de Historia en el Colegio Nuestra Señora de la Victoria desde el año 2017. Y dentro de la historia, muy interesado siempre por la historia de las mentalidades y el pensamiento político y social. Pero además de sus logros profesionales, como a nuestro conferenciante le gusta definirse, es ante todo padre, esposo y profesor. Estoy segura que su presentación será emocionante y de gran interés. Sin más preámbulos, tan solo es desearles que disfruten de la conferencia y les dejo con don Carlos Corredera. Transit gloria mundi, ¿vale? O sea, al final sí pasa la gloria del mundo, verdaderamente, pues soy padre, soy esposo y soy profesor del Colegio de la Victoria. Eso es lo más alto del currículum, lo demás son vanidad de vanidades, que al final todo es vanidad. Bueno, pues vamos a intentar hacer un acercamiento a este tema un poquito tan complejo que voy a hacer en aproximadamente 1 hora. Si ustedes ven que me paso, pues me hacen así sin problema, cortamos y no hay problema. Yo soy profesor, o sea que estoy acostumbrado a estas cosillas. Y sí, como soy profesor, es verdad que quiero hacer una exposición que sea bastante didáctica. Entonces le he dejado ahí como un poquito un índice breve de lo que vamos a hablar, después de hacer una introducción, porque la Hermandad del Señor nace en el barroco. Entonces vamos a hablar un poquito del barroco y necesito que entiendan un poco lo que significa el barroco para entender por qué nació una cofradía tan peculiar como es la de las ánimas benditas, o que había más en Antequera, obviamente, pero nos estamos centrando en esta. Luego vamos a hablar un poquito de por qué ese culto a las ánimas en el cristianismo, que es tan importante que parece que se ha olvidado un poco y no deberíamos. Luego hablaremos un poquito del nacimiento de la cofradía, daremos algunas pinceladas de cómo funcionaba la cofradía al principio y cerraremos pues dedicándole un apartado pues a Gregorio Muñoz Reina, que fue el párroco que estaba durante la fundación de la cofradía y al que creo que no solo la cofradía sino Antequera, en general la historia de Antequera le debe tanto, para despedirnos con una conclusión. Bueno, pues dicho lo cual, pues vamos a comenzar, ¿vale? Les invito a intentar sumergirnos en una época que es un poco complicada, que es también muy interesante, que es el barroco. El barroco, que normalmente se circunscribe al siglo XVII, principios del XVIII, es una mentalidad que sobrepasa los límites del tiempo y el espacio. Las mentalidades no las podemos limitar a empiezan tal año, terminan tal año,
sino que se incardina en el ser humano de tal modo que no podemos comprender nada de lo que vamos a hablar aquí sin intentar hacer el esfuerzo, y eso es lo que yo les voy a pedir, de mirar con los ojos del hombre barroco. Precisamente esta invitación es importante porque estamos en el siglo XXI, un siglo donde miramos con los ojos del siglo XXI a nuestra historia, y eso es un anacronismo, porque tendemos a juzgar lo que pasó antes con nuestros ojos, y entonces no lo entendemos. Para entender historia hay que intentar ponerse en la piel, en las circunstancias, en la mentalidad de las personas que crearon o que desarrollaron, pues en este caso, una cofradía. La historia está llena de etapas, cada una con sus vicisitudes y circunstancias, y un ámbito hispano sin duda es el barroco, que lejos de ceñirse a un estilo artístico con diferentes ramificaciones, conocemos todo el siglo de oro literario, el espléndido barroco italiano, español, en pintura, escultura, la soberbia imaginería barroca, sobre todo aquí en Andalucía y en Castilla y León, ¿verdad?, con Gregorio Fernández, las cofradías que nacen en esta época. El barroco, además de eso, sobre todo es una mentalidad que empapó a todos y cada uno de los matices de la vida europea desde el siglo XVII. El hombre barroco, especialmente en España, es un ser humano que vive una tremenda agonía de lo que fue el Imperio Español y ya no lo es. Sus ojos ven derrumbarse un gigante, como era España, que había dominado el mundo y que ahora, cada vez más, está siendo destrozado por nuevas regiones que se disputaban la soberanía europea y mundial. Hambre, crisis económica, enfermedades se convierten en un continuo para España durante el siglo XVII, convirtiendo el reino, en palabras de José Cadalso un siglo más tarde, en el esqueleto de un gigante. Todo esto dará a luz una mentalidad propia del XVII e inicios del XVIII, que es esencialmente la época del barroco, con unas características propias y que, si ustedes quieren, podemos resumir en, primero, una visión negativa de la sociedad, de pesimismo y desengaño, motivada por los problemas que se estaban viviendo, todo ello asentado en la decadencia del ambiente en el que vive el ser humano de esta época, en aspectos muchas veces políticos y sociales. Una segunda característica, que sería una concepción caótica del mundo que lo rodea. El ser humano del barroco siente la fragilidad de ciertas ideas que se encontraban en continua lucha, protestantes y católicos, la revolución científica frente al inmovilismo de algunos ámbitos religiosos, que no ayudaban a encontrar ideales fijos a los que incardinarse, a los que arraigarse a la persona. Y una tercera, la obsesión por el paso del tiempo y la fugacidad de la vida, que convierte a la muerte en una compañera de viaje, la única que es capaz de igualar las desigualdades terrenales, pues acaba con ricos al igual que con pobres. El gran Quevedo, como en esos versos he puesto, escribiría en uno de sus sonetos: «Cómo de entre mis manos te resbalas, cómo te deslizas, edad mía, qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo iguala». Todas estas circunstancias ayudarán a desarrollar un estilo propio de vivir, en el que la muerte y la presencia de los muertos era habitual en el mundo de los vivos y se insertaba dentro de este último. La iconografía se llenará de obras que recuerden esa brevedad de la vida y la importancia de que la persona estuviese preparada para el momento de la muerte. La religión católica, en su pugna contra Lutero, llevará a cabo además una nueva puesta en valor de la doctrina católica, y dentro de ella, por supuesto, estaba el recordatorio de las obras de misericordia, espirituales y corporales, en las que enterrar a los muertos y orar por vivos y difuntos eran dos de ellas, y que chocaban frente a la doctrina de la salvación propuesta por Martín Lutero. Así pues, en este contexto de dicotomía entre la muerte y el correr inexorable del tiempo que todo lo corroe, y por otro lado, la salvación y la vida que debía ser aprovechada, nacerá la Cofradía de las Benditas Ánimas de San Juan, como organización que era capaz de responder a las necesidades de una sociedad que precisaba de certeza en un mundo, el barroco, lleno de incertidumbre. Pasamos ahora al segundo apartado después de esta introducción, que un poquito vamos a hablar del culto a las ánimas en el catolicismo.
El mundo de los difuntos siempre ha tenido mucha importancia dentro de la religiosidad católica. Nuestra herencia occidental del mundo clásico, en el que los difuntos continuaban viviendo en otra vida, los campos elíseos como contraposición al tártaro en el mundo grecorromano, y del judaísmo, del que también somos hijos, la Gehenna, que puede ser un lugar de estancia determinada o indeterminada si hablamos de tiempo, y a la que Jesús hace referencia en varios pasajes del Evangelio, configuraron de una manera fundamental la idea que los primeros cristianos se hicieron de cómo funcionaba el más allá, una vez que el cuerpo fallecía y el alma debía abandonar el mundo físico. Ya desde antes del inicio del cristianismo, y cuando ésta era una religión perseguida y minoritaria, los romanos rendían culto a dioses domésticos, los lares, los manes, que se vinculaban a espíritus de familiares fallecidos que cuidaban de la familia desde el más allá. Este hecho que hemos comentado fue incorporado a la vida religiosa del cristiano, ya que es inmanente a la esencia del cristianismo. Jesús muere por el ser humano y resucita para salvarnos y demostrar que era cierto todo lo predicado durante su vida pública, tomando así forma el adagio mors mortem superarum. La muerte de Cristo, en este caso, venció a la muerte. Este acontecimiento, el más fundamental del cristianismo, demostraba a los seguidores de Jesús de Nazaret que tras este tránsito material que era la muerte, era posible alcanzar la gloria de Dios Padre, limpios de pecado, gozando con Él de la felicidad eterna del cielo. Cuando los pensadores cristianos estaban terminando de configurar lo que sería la religión cristiana, siglo IV, V después de Cristo, uno de los temas debatidos era la situación en la que se encontraban las almas durante el periodo de tiempo que había de transcurrir entre la muerte del creyente y la parusía, la segunda venida de Cristo a la tierra. O lo que es lo mismo, el tiempo que debía transcurrir entre el juicio individual de la persona y lo que se llama el juicio final. Desde el mismo instante en que estos pensadores se dan cuenta de que las almas de los fallecidos eran susceptibles de alcanzar la salvación durante este periodo indeterminado de tiempo, una oleada de esperanza va a llenar los corazones de los fieles. La vida eterna del creyente ya no se jugaba definitivamente en el momento del juicio individual, sino que existía la posibilidad de tener otra oportunidad, por decirlo así. Esta idea cristalizará en la afirmación, a partir del siglo XII, de la existencia de un lugar, no tanto físico como espiritual, intermedio entre el cielo y el infierno, en la que los difuntos, con la ayuda inestimable de los vivos, podían lograr la purificación necesaria para lograr conseguir la gloria de Dios. Se extiende pues durante la Baja Edad Media el concepto que conocemos como ánima, que era el alma que espera su purificación antes de conseguir entrar en el cielo. Podemos comprender entonces que el culto a las almas que se encontraban en el purgatorio va a convertirse en una necesidad para el cristiano, que entiende, sobre todo, y por eso hago hincapié ante lo de la mentalidad, con su mentalidad religiosa propia de la Edad Media y de la modernidad, la dificultad de llegar a gozar de la gloria divina justo tras la muerte, cosa que los santos sí conseguían, pero se veía mucho más inalcanzable para el hombre de a pie. Los sufragios que los vivos ofrecían a estas almas serán un camino seguro, entonces, para la consecución del cielo. Una vez vista la explicación de la devoción a las ánimas del purgatorio, creo que es interesante detenernos, aunque sea por un breve instante, en la configuración mental y visual que el ser humano va a tener, sobre todo en la edad moderna, del purgatorio. Para empezar, debemos tener en cuenta que la idea de la existencia de un purgatorio vendrá también unida a la extensión del concepto de pecado venial, que es el que ha cometido las almas que allí se encuentran. No es que la idea de pecado venial venga de esta época, San Gregorio Magno en el siglo VI ya hablaba del pecado venial basándose en palabras del Evangelio, Mateo 12:32 ya habla de eso, no se estaba inventando nada. Pero dicho de otro modo, en el imaginario colectivo popular, el purgatorio será muchas veces imaginado por la gente de la calle, por la gente de a pie, como un lugar casi físico de purificación, con la carga de dolor, no solo de corazón, sino también corporal, en el que las almas que no se encontraban desprovistas completamente de su carga corpórea, por decirlo así, ya que no eran puras, pero no habían cometido un pecado mortal, podían alcanzar el paraíso. Aunque esto era una creencia comúnmente extendida entre todos los estamentos sociales,
No será hasta la llegada de la Reforma Católica, segunda mitad del XVI, cuando la Iglesia desee darle un auténtico protagonismo en la vida del cristiano. Este hecho venía motivado por la reforma que Martín Lutero, monje agustino alemán, inició con las tesis de Wittenberg en 1517 y que exponían algunas de las contradicciones en las que vivía una parte de la Iglesia medieval. Dicha crítica se extendió a niveles teológicos y litúrgicos. En el tema que nos ocupa, pues Lutero negaba la existencia del purgatorio porque no se mencionaba, según él, específicamente en los evangelios y porque chocaba con la teoría de la justificación a través de la fe que predicaba. De tal modo que Lutero al final, en 1521, es excomulgado tras negarse a retractarse de sus teorías. La Iglesia Católica, entre otras muchas medidas que iban encaminadas a luchar contra Lutero, celebró el que será uno de los concilios más determinantes de su historia, el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563. Dentro del concilio, los participantes se encargarán del purgatorio hasta en 3 ocasiones, siendo sin duda a primeros del mes de diciembre de 1563, bajo el pontificado de Pío IV, cuando se recuerde a los fieles que la doctrina sobre el mismo debía ser creída. Ya se había desarrollado una doctrina sobre el purgatorio en el segundo concilio de Lyon en el siglo XIII y en el concilio de Florencia durante el siglo XV. Esta renovación profunda que el concilio de Trento fue para la Iglesia Católica ayudará de una manera prodigiosa a la extensión a este culto a las ánimas. A partir de finales del XVI y muy especialmente durante el siglo XVII, vamos a asistir a numerosas fundaciones de hermandades, imaginería, capillas, pinturas, retablos, ubicados por todo el mundo católico y motivados también por una lucha mental y de imagen contra el luteranismo. La iconografía y la representación del purgatorio será muy rica debido a su extensión dentro del catolicismo. Pero siempre es verdad que por muchos cuadros, imágenes, retablos que veamos y busquemos, pues siempre van a tener en común 3 cositas. Una es la representación de las ánimas como cuerpos físicos, ahí lo vemos en la imagen, retorciéndose en el fuego purificador y mientras miran al cielo en actitud de súplica. Suelen aparecer estas ánimas en el plano inferior de la imagen, mientras la Virgen, sobre todo la Virgen del Carmen, San Miguel o algún que otro santo aparece en el plano superior que representa el cielo, y suelen representar, aunque no sea así, muchas veces más una antesala del infierno parece que una antesala celestial, que es lo que verdaderamente es el purgatorio, ya que buscaban remover la conciencia de los fieles para conseguir limosnas y oraciones que liberasen a las almas y las permitiesen alcanzar la dicha celestial. Entre las representaciones más conocidas, bueno, pues he traído ese detalle de la capilla de ánimas de San Sebastián y, por supuesto, uno de los cuadros más famosos que representa la que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que estaba pensado para la capilla del Rosario de Montesión, si conocen un poquillo Sevilla, en la calle Fe. El natural temor a lo desconocido, a aquello que no logramos comprender, tiene en la muerte y en el más allá sus más claros ejemplos. Así que, como hemos visto desde los inicios del cristianismo, la posibilidad de alcanzar una vida eterna junto a Dios, a pesar de no haber conseguido una vida santa en la tierra, desarrolló en los fieles la obligación moral de ayudar a las ánimas a mitigar, en la medida de lo posible, el tiempo que debían estar en esta antesala celestial, que era el purgatorio, con la esperanza de que así, cuando la persona que oraba por estas ánimas muriera, también lo hicieran por él, como recompensa a haberlo hecho por otros. Pero esa dificultad de concebir racionalmente el purgatorio llevará a partir del siglo XVI a representar de una manera ciertamente tétrica, como estamos viendo el mismo, buscando mover el alma de los fieles hacia la importancia de la oración por dichas ánimas. En la búsqueda de soluciones y fórmulas que ayudasen a conseguir salvar al mayor número de almas posible, van a surgir las hermandades y cofradías que responden a dicho objetivo, como esta que nos ocupa. Así que una vez situada, yo creo que nos hemos situado bien, hemos tenido una imagen y una idea mental de la época. Si les parece, pues nos centramos un poquito en la cofradía que nos ocupa.
Si bien el culto a las ánimas benditas del purgatorio, como hemos mencionado en el apartado anterior, existe desde muy antiguo, no será hasta el Concilio de Trento, como hemos dicho, a mediados del 16, cuando se produzca un desarrollo y extensión de esta tipología de hermandades y cofradías, así como de otros tipos de hermandades. Las de penitencia son especialmente conocidas, apareciendo muchas de ellas a rebufo de la batalla espiritual que Roma estaba librando contra Lutero, y en la que tanto la imagen como el asociacionismo religioso juegan un papel muy importante. Así pues, sabemos a ciencia cierta que, por ejemplo, en Sevilla, que les guste a algunos más o menos, siempre va a ser un faro para todo el territorio andaluz, en cuanto a tradición cofrade se refiere, ya existían hermandades de ánimas en todas las parroquias, muchas veces unidas a las del Santísimo Sacramento desde el siglo XVI. También nos lo encontramos en otros lugares, los Sevilla pues, no conocemos. El objetivo de la proliferación de dicha tipología de hermandad era muy claro: establezcamos corporaciones que tengan como fin integrar a los fieles en torno a la devoción a las ánimas como medio seguro que les permita a éstas alcanzar la salvación eterna. Asimismo, la concesión de numerosas indulgencias otorgadas por el papado ayudaron de un modo muy especial a la fundación de hermandades que tuviesen como principal objetivo la celebración de Eucaristía en sufragio de las almas, como son las cofradías de ánimas, que es la que nos ocupa, y las menos conocidas, pero muy interesantes y parecidas, que son las cofradías del pecado mortal. Será precisamente también a mediados del siglo XVI cuando la Iglesia establezca los medios adecuados y correctos para conseguir rescatar a dichas almas, a saber, buenas obras, oraciones, ayunos, pero por encima de todo, la Eucaristía. La Eucaristía como vínculo especial que une al cielo con la tierra y donde toma verdadero sentido la comunión de los santos. Es por todo ello que las cofradías de ánimas lograban, en un ambiente social y religioso especialmente propicio, en el que la muerte era consustancial a la vida cotidiana debido a las crisis, ofrecer al creyente un vínculo supraterrenal entre el cielo y nuestro mundo, una unión entre vivos y difuntos en la que los últimos podían beneficiarse de las acciones de los primeros con la esperanza que ello conllevaba. Ocupándonos ahora de la organización y vida de estas cofradías, es llamativa quizás para el observador la gran similitud que existe entre todas ellas a estos niveles. Curiosamente deja de serlo cuando nos detenemos durante un tiempo a estudiar y analizar los diferentes libros de reglas y constituciones de las cofradías. El por qué se parecen tanto los libros de cofradía, tanto de la Hermandad de Ánimas, de San Sebastián, de San Pedro, de San Juan, las de Sevilla, las de Málaga. Muy sencillo. Las cofradías se inspiraban, por decirlo de una manera bonita, o incluso copiaban las reglas unas de otras. Normalmente lo que solía hacer era buscar una cofradía homóloga en la ciudad o cerca y adaptar más o menos estas reglas a la realidad de la cofradía que necesitaban. Esto es muy típico todavía hoy, quiero decir, cuando una cofradía va a hacer unos estatutos, pues el obispado le pone unos estatutos marcos y usted solo lo que tiene que hacer es rellenar los huecos. Pues ya está, eso es así, esto no es ningún invento de agua, ¿vale? Una vez hecha esta consideración, que es importante para lo que hablaremos a continuación, vamos a centrarnos en Antequera. Según recoge Barrero Vaquerizo en su historia de Antequera, nos encontramos que en la parroquia de San Juan, el 15 de septiembre de 1675, se fundará la Cofradía de Ánimas de San Juan, cuyas ordenanzas son aprobadas un par de meses después, el 12 de noviembre del mismo año. Era esta cofradía una más que venía a engrosar la tipología de ánimas que hemos mencionado en párrafos anteriores y de las que llegarán a existir varias en Antequera. Citando textualmente a Francisco Barrero Vaquerizo, que lo tienen, se sitúa dicha cofradía en el altar del Santo Cristo de la Salud y de las Aguas, en cuyo altar se saca un ánima del purgatorio cualquier día de la semana celebrando misa. Dicha anotación ya nos indica cuál es el fin principal de la cofradía, que adopta al Señor como titular desde el principio y que, ubicándose en la capilla de los Casasola, la misma que está ocupando actualmente, comienza su labor de sacar
si me permiten la expresión, almas del purgatorio desde su inicio, en el último cuarto del siglo XVII. Afortunadamente, podemos contar con el primitivo libro de ordenanzas de la cofradía, que nos confirma la fecha que maneja Barrero Vaquerizo y que nos permite reconstruir de una manera aproximada, pero muy fiable, la organización de esta corporación durante sus primeros años de existencia. Para ello, y para que estuviéramos seguros, además de las ordenanzas de la Cofradía de Ánimas Benditas de San Juan, he consultado otras reglas de cofradías para ver si se parecían, si no se parecían, y efectivamente se parecen, son muy iguales, ¿vale? Además son muy iguales, se parecen mucho porque tenemos que tener en cuenta que durante toda esta etapa, la etapa del nacimiento de la cofradía del Señor de la Salud y de las Ánimas de San Juan, ocupará la sede episcopal de Málaga Fray Alonso de Santo Tomás, que continuando la política religiosa de su predecesor, el obispo Antonio de Piñahermosa, se mostró especialmente interesado en la propagación de la devoción a las ánimas benditas del purgatorio y en la reglamentación de las cofradías que se ocupaban de dicha parcela. Así pues, tras un sínodo que Fray Tomás, obispo de Málaga, convoca en noviembre de 1671, se disponen numerosas cláusulas que reglamentaban todo lo relacionado con las cofradías de ánimas de la diócesis malagueña. Ustedes pueden leer un montón de reglas de cofradías de ánimas de esta época. Son todas iguales porque cumplen los mandatos del Señor. Dispone el obispo en el libro primero, que está dedicado, como he puesto ahí, a la fe católica, al clero y el culto divino, cito textualmente: se diga los lunes misa cantada de requiem por los fieles difuntos, en la misma orden y aplicación. Y porque comúnmente para estas misas se suele pedir limosna o pagarse de las que proceden de las cofradías, las cuales por la mayor parte son muy pobres y acuden a otro sufragio, amonestamos a los beneficiados o curas a que no demuestren codicia en pedir por dichas misas más limosna de las que pueda juntarse o dar la cofradía, sin que les falte para los demás ministerios, y no quiten al pueblo la devoción ni ocasionen desperfectos con el mal ejemplo de la avaricia. Y por ningún caso se deje de decir cantada y con la procesión y responsos acostumbrados, en lo cual se ha de guardar las rúbricas del misal romano. En este breve fragmento que he leído, observamos cómo el prelado se encuentra muy preocupado acerca de que el dinero que había que pagar a los sacerdotes por los servicios religiosos no fuera impedimento para que las cofradías pudieran llevar a cabo su labor. También, en este mismo libro, el primer libro, reglamenta el toque de campanas que se ha de llevar a cabo, con el fin de propagar la devoción a las ánimas, como deja claro en la disposición correspondiente. Dice el obispo: y mandamos que en todas las iglesias se haga señal de doble poco después de la oración, para despertar a los fieles la devoción a las ánimas del purgatorio. No me gustaría abandonar estas disposiciones sin mencionar como curiosidad, por ejemplo, que fundamentan hasta el precio de las misas, que el obispo estipulaba en 3 reales si eran cantadas y en una menos, en 2 reales, si eran rezadas. De modo que cuando una persona dejaba encargado en su testamento una serie de misas, los administradores de dicho testamento tendrían que calcular, sin miedo a equivocarse, la cantidad exacta de dinero que debían apartar para las misas del sufragio del alma del difunto. Vaya a ser que por una misa menos se quedase sin fondo y no pudiese entrar directamente al cielo, se pudiese quedar en el purgatorio un ratillo más, ¿vale? De todas estas disposiciones y otras más, Fray Alonso de Santo Tomás deja bien claro su necesario cumplimiento, de tal manera que amenaza con graves amonestaciones a las cofradías de la diócesis que no cumplan con ellas y con las misas que deben aplicar a sus cofrades. Es por todo ello que este documento, del que hemos citado algunas pinceladas, nos puede ayudar mucho a comprender algunas de las acciones que se llevaban a cabo por parte de la cofradía y que no hacen sino refrendarse cuando analizamos su reglamentación, ya que Fray Alonso de Santo Tomás dictamina estas normas para la diócesis en 1671 y la Cofradía de Ánimas de San Juan nace 4 años más tarde, bajo el gobierno de dicho obispo. Así que evidentemente se tuvieron que ajustar y se ajustaron a las normas del mismo. Ocupándonos ahora de la organización interna de la cofradía,
basándonos en su primitivo libro de ordenanza, un documento precioso que estamos viendo podemos decir, ¿no, Gaby? En primicia, porque ha sido un regalo que el Señor nos ha hecho. Nos creíamos perdidos, no sabíamos que este documento estaba, y pues gracias a la buena labor del archivo histórico y gracias a la labor, y lo tengo que decir, de Gabriel, que es un infatigable investigador, tiene alma de historiador, y bueno, a un empujoncito de un servidor de ustedes que está aquí, pues lo hemos podido encontrar. Es una auténtica joya, es precioso. Ojalá ya mismo lo tengamos, lo estamos intentando localizar. Pido perdón por las imágenes, pero estamos intentando localizarlo en el archivo. Pero es una joya para la hermandad. Yo creo que es un regalo que os ha hecho el Señor este año, que se cumplen 350 años precisamente de que se redactaron estas normas. Pues podemos mencionar, cuando lo leemos detenidamente, que la organización de la cofradía tiene como 4 puntos fundamentales, ¿vale? Yo lo he dividido como en 4 puntos. Cuando leemos los 16 capítulos, pues bueno, los agrupamos en 4, ¿no? Una serie de capítulos se dedican al gobierno de la cofradía, y nos dicen esta regla que existen una serie de cargos que se dictaminan en el capítulo 8 de la regla, y que son los siguientes. O sea, lo que sería la Junta de Gobierno sería el hermano mayor, llamado también en algunas cofradías animero mayor, ¿vale? En este caso lo llaman hermano mayor, pero en otras lo llaman animero mayor, encargado de gobernar la cofradía. Le acompañan 2 albaceas, que son los encargados de que se cumplan con celo las misas y los cultos para los hermanos, un prioste, encargado de ser el mayordomo de la cofradía, y eso incluía en aquella época custodiar las joyas y ciertos bienes de valor de la cofradía, y un escribano, que sería el secretario, el encargado de levantar actas de lo acontecido en los cabildos. En el capítulo 10 nos indican estas ordenanzas quiénes de estos miembros deben poseer las llaves que había en el arca donde se guardaba el dinero de la corporación, que, como ustedes pueden comprender, tenían que ser cargos de mucha importancia y seguridad, porque era un asunto serio guardar el dinero de la cofradía. Bueno, sigue siendo un asunto serio, ¿no? En el caso de esta cofradía, el arca poseía 3 llaves, ¿vale? La custodiaban el hermano mayor, uno de los albaceas y el sacerdote más antiguo de la parroquia de San Juan, que por esta fecha era Gregorio Muñoz Reina, con lo cual ya lo tenemos ahí inserto en toda la vida de la cofradía. Estos cargos se renovaban anualmente, en el mes de noviembre, cuando pasaba la fiesta por los santos, y podían ser ocupadas por las mismas personas, siempre y cuando los hermanos así lo decidieran, mediante su voto en secreto. Ese voto en secreto, como la gente no sabía escribir muchas veces, se decía a viva voz al escribano. Se acercaba, le decía al oído: yo voto a fulanito. Y a fulanito, pues, el escribano escribía el nombre de la persona. Otro grupo de capítulos de esta obra súper bonita que tenemos aquí nos habla del número de hermanos. Tanto en la introducción como en el capítulo 2 nos dejan claro que serán 72 hermanos. Años que se atribuían, según la creencia popular, a la Virgen cuando subió al cielo, y número de los primeros discípulos de Cristo. Esto es muy típico, ¿eh? Las cofradías, que sean 72 hermanos en esta época. Este número clausus de hermanos era tan cerrado que, claro, había una lista de espera. La gente tenía que esperar a que alguien se muriera, y cuando se moría, pues, ascendía el primero que estaba en la lista a ocupar su lugar. Además, el candidato a engrosar las filas de la cofradía debía cumplir unos requisitos morales, como tener demostrada virtud, confesar y comulgar antes de ocupar su lugar como hermano. Y en este sentido se nos aclara que los hijos o hermanos de antiguos hermanos tienen preferencia sobre los nuevos, desarrollándose algo que es muy típico también en las cofradías en Andalucía, ¿verdad? Esa costumbre de formar corporaciones con un vínculo familiar muy arraigado de padre a hijo. Otro grupo de artículos nos habla de las obligaciones de estos hermanos. Siempre había 2 que son fundamentales, y son básicamente estas. Una de ellas, que varios hermanos, en este caso 3, debían recaudar limosnas todas las noches por el barrio de San Juan,
para sufragar las misas en favor de las ánimas del purgatorio. Dicha labor podía venir acompañada de una campana o de unas coplillas que intentaban mover el alma de los donantes, haciendo alusión al cielo y a la misericordia del pueblo. Aunque no haga referencia a esto, precisamente esta ordenanza, sí conozco bastante el tema porque he estudiado las cofradías de pecado mortal y bueno, no les voy a cantar, pero conozco coplillas de las que se cantaban en el siglo XVII y XVIII para mover a las almas a ser generosa en su donativo. Por supuesto, estamos hablando de una labor estrictamente masculina, y así lo habían dejado claro precisamente las ordenanzas del obispo Fray Alonso de Santo Tomás, que en 1671 declaraba: y asimismo ordenamos y mandamos que ninguna mujer haga demanda para cofradía ni hermandad alguna, con las insignias de ella, ni pidan limosna por las calles, ni tasas, pena de excomunión mayor, y otras en nuestro arbitrio, para evitar el abuso que en muchas partes encontramos, extendiéndose la imprudente devoción de andar de noche de casa en casa con este pretexto y menos decencia. Los capítulos 4 y 5 marcan estas obligaciones, así como la importancia de no faltar a las obligaciones, ya que si un hermano se negaba, esto es muy interesante, si un hermano se negaba 3 veces a realizar las salidas petitorias cuando le tocaba, y tras llamarle la atención en privado, eso es muy importante, lo dicen muchas reglas, a los hermanos se les llama la atención en privado, es la corrección fraterna, que no se decía en público. Llamaba al hermano en privado, se hacía una reunión y solo él se le decía: mira, estás haciendo esto mal, tienes que mejorar. Eso es una costumbre muy bonita de la Iglesia, la corrección fraterna. Vamos a hablar de eso en un momento. Total, que si se negaba y tras llamarle la atención se volvía a negar otras 3 veces, sería expulsado sin remedio de la corporación para no ser admitido nunca más. Y por último, hay otra serie de disposiciones, de normas en este libro de reglas que el Señor os ha regalado este año poder conocer, que son también muy importantes, porque tú al ser hermano no solo tenías obligaciones, tenías también beneficios. Yo diría que pingo es beneficio. Por supuesto, yo les pido que lo vean con los ojos de una persona del barrio, ¿vale? Porque a lo mejor alguien puede decir: pues vaya, pues no, esto era lo más en esta época. Hago este apunte porque se trata de beneficios cualitativos más que cuantitativos, ¿vale? Propios de una mentalidad preindustrial. El capitalismo todavía estaba naciendo, no se había extendido, y entonces los beneficios que un hermano recibe desde la óptica mental de la época son enormes. A saber, para comenzar, y no es baladí, estar inserto en una corporación que le ayuda a sentirse parte de un todo. Esto es fundamental. El cristianismo se basa en la comunidad, y tú te salvas en comunidad. Eso es así, ¿vale? Y eso cualquiera que lea el Evangelio lo entiende. Entonces, para empezar, te sentías parte de un todo. Pero es que además, el capítulo 6 y 7 del libro nos indica cuáles eran otros beneficios. 2 que siempre marcan las ordenanzas de cualquier cofradía de este tipo. Por un lado, recibir un digno entierro, con la asistencia de 12 hermanos, con la misma cantidad de hachos. Los hachos son una especie de antorchas de la época, ¿vale? Vestidos rigurosamente de negro, que acompañaban el féretro del hermano difunto. Imagínense, es impresionante, el féretro con 12 hermanos vestidos de negro con antorchas, lo ves por la calle te cambia la cara, ¿vale? Y por otro, una cantidad de misas en sufragio del alma del fallecido, que ascendían a 50, 49 rezadas, para ser exacto, y una cantada. Beneficio que la cofradía hacía extensivo, ojo, a la viuda del hermano difunto en el momento de su fallecimiento. Aunque la mujer no fuera hermana, tenía también sus 50 misas. Antes de abandonar el comentario de este interesante documento, que yo les animo a todos los hermanos, por favor, cuando lo tengamos, que lo lean, por favor, porque es una joya. Me gustaría resaltar algunas curiosidades que se mencionan y dan luz sobre la idiosincrasia tan típica de la cofradía. Para comenzar, el capítulo 1
dictamina que se abandonen los lujos y la cofradía sea humilde, no teniendo nada más que al hermano mayor el privilegio de poder sentarse en un asiento preeminente de la celebración. O sea, esto de reservar así para un montón de gente la cofradía. El hermano mayor y todos los demás donde pillar, ¿vale? El capítulo 9, que no está mal esas cosas, pero bueno, es otro. El capítulo 9 obliga a la cofradía a realizar cuentas cada 6 meses. Esto es curioso, no cada año, cada 6 meses, debiendo gastar todo el dinero que se había recaudado en esos 6 meses para misa, para que no sobrara nada, ya que este era el fin principal de la hermandad. O sea, aquí superávit nada. Y bueno, como ahora, una cofradía que está superávit, yo no la conozco, ¿vale? Y no puedo dejar de mencionar uno que me parece bellísimo. El capítulo 14 ordena que la cofradía celebre 4 misas rezadas el primer día de cada mes por las personas, y cito textualmente, que mueren en los campos y desiertos sin que nadie se acuerde de ellos. Esto es algo fascinante, porque nos muestra que no es solo una cofradía que mira hacia adentro, sino que verdaderamente se está ocupando por el alma del cristiano desamparado. Es una cosa que tenéis que llevar muy a gala, porque es una cosa bellísima y no está en otros libros de cofradía de esta época. Como podemos comprobar, las reglas de esta tipología de cofradías no solían abarcar mucho más en sus primeros tiempos, si bien es cierto que se fueron modificando a medida que se avanza en el tiempo. De hecho, se reserva un capítulo para aclarar esta posibilidad. Las reglas se podrán modificar en virtud de lo que los hermanos consideren cuando crean conveniente, ¿no? Este hecho será notorio a finales del siglo XVII y principios del XIX, cuando nos inunde la mentalidad racionalista propia de la Ilustración y entonces empiecen a modificarse muchas reglas de cofradía para adaptarse más a los tiempos del XVIII y del XIX. El número de hermanos se comenzará a abrir, aumentará, ciertas prácticas comenzarán a perderse, pero, como ya he dicho antes, pues esto es otra historia de la que no vamos a ir. En este momento, en el que hemos mencionado los beneficios de pertenecer a una asociación religiosa de este tipo, no podemos obviar los que las autoridades eclesiásticas concederán a las cofradías, con objeto de aumentar la devoción a su causa y, por ende, a sus titulares. Así lo testigo Francisco Barrero, ya en el 18, en la obra que hemos citado anteriormente, y en la que se desgranan los beneficios de que los fieles, sobre todo los hermanos de la corporación, podían obtener y que nos indican la importancia que el Señor y la cofradía tenían en la vida de Antequera. Esto es muy fácil. Me salto el libro, ¿vale? Pero es para que lo entiendan así. Mientras más privilegios tengas, es porque tu imagen es más poderosa. Entiéndanme. Al final no es lo mismo el gran poder que mi Cristo, que es de Palma, así que nadie se sienta interpelado, ¿vale? Es para que lo entiendan. Pues el gran poder tiene muchas más, porque es una hermandad más poderosa y la imagen llamaba más a devoción. Entonces esto se traduce en prebendas de papa, obispo, ¿vale? Me he perdido, perdón. Eso. Beneficios otorgados tanto por el obispado, por ejemplo en 1726, como por el mismísimo pontífice, en este caso Inocencio XI. Especialmente interesante es la fecha de publicación de este documento, porque data de 1678, o lo que es lo mismo, si hacemos cuenta, solo 3 años después de la fundación de la cofradía. Solo 3 años después. Esto no hace sino demostrar la tremenda importancia que ya tenía el Señor de la salud y de las aguas, y a partir de ahora también ánimas de San Juan en la devoción popular de Antequera. 3 años después, el Papa ya le está dando privilegio. Otro de los documentos que nos arrojan muchísima luz sobre la vida de la cofradía de esta época son, y esto no miente, los libros de cuentas. En ellos nos podemos encontrar datos reales de la vida de la misma, ya que aparecen reflejados los ingresos y los gastos de la cofradía. Los libros de cuentas más antiguos que tenemos conservados datan de inicios del siglo XVIII, concretamente de 1715. No podemos hacer un análisis exhaustivo de dichos libros, llevaría muchísimo tiempo, pero sí me parece interesante que nos fijemos en los primeros asientos, tanto de gastos como de ingresos, que aparecen reflejados y que corresponden a 1715. En época de Cuaresma, te cuenta el libro, se reúnen los hermanos para realizar cuentas de ingresos y gastos del año anterior, resultando básicamente
que los principales ingresos provienen de las limosnas que recauda la cofradía, tanto en dinero como en especie a veces. En esto deberíamos incluir las que se encuentran en el cepillo. Los ingresos derivados de las rentas que proporcionan diversas viviendas que poseía la cofradía, y así como otros ingresos particulares, los donativos de señores, de personas normales de la calle, que le daban un donativo a la cofradía. En cuanto a los gastos, que me parece más interesante, puesto que podemos descubrir en qué se gastaba el dinero de la cofradía, nos encontramos que todos los gastos, todos, salvo una pequeña excepción, se los lleva a la actividad cultural de la cofradía, porque esa era su razón de existir. Cera para las celebraciones, aceite para la lámpara del Señor, así como gastos en cohetes, sermones, predicadores, personas de la parroquia, no solo sacerdotes y predicadores, sino sacristán mayor o sacristán menor. Mire todo detallado. Comportan una parte de los gastos. Pero sin lugar a dudas, el mayor dispendio se va a celebrar en las misas, ya que, por ejemplo, ese año se ofrecen, falleció el secretario de la cofradía y se ofrecen 50 misas rezadas, como bien marcan los estatutos, por su alma. Y otras, además de esos 50, por otros hermanos que fallecen, 400 misas, por un valor de 800 reales. Si ustedes se acuerdan de las cuentas antes, a 2 reales la misa, lo que se estipulaban en las ordenanzas del obispo de 1671. Todo ello arrojó un déficit de 281 reales. ¿Que quién los cubría? Pues el hermano. El hermano mayor. Con lo cual podemos entender que, claro, las juntas de gobierno en esta época, bueno, en esta cofradía y en todas, el hermano mayor era en esta época el que cubría esos gastos, ¿no? Al final ese déficit, con lo cual es verdad que las juntas de gobierno pues estaban supeditadas a gente con un poder adquisitivo pues, propio de la época para poder hacer frente a estos gastos y que la hermandad no acabara en números rojos, sino desaparecía. Más adelante, en ese mismo año, la cofradía volverá a hacer cuentas en el mes de noviembre, tras la fiesta de los santos. Acuérdense que yo decía, tiene que hacer la cofradía cada 6 meses cuentas, ¿no? Pues la hace en Cuaresma y la hace en noviembre. En la que observamos los gastos derivados de la misma, que no vamos a volver a detallar. Hay otra vez sermones, personas eclesiásticos, cohetes, pero sí es destacable la incansable labor de ser fieles a su idiosincrasia, ya que se contabilizan ni más ni menos, señores, que 988 misas rezadas, de Cuaresma a noviembre, lo que asciende a un montante de 1.976 reales en total, que pueden hacer la cuenta, vaya, yo la he hecho. Sirvan estos datos como ejemplo para que nos hagamos una idea, con este breve esbozo que acabo de exponer, de la vida de la cofradía en estos primeros tiempos de existencia. Una vida que giraba en torno a la incansable labor de sufragar misas con el objetivo de hacer el bien a las almas del purgatorio, y que se encontraba mucho más reglamentada, como hemos podido comprobar, de lo que quizá alguien que no sepa un poquillo de qué va esto, pues pudiera pensar. Pero no es justo hablar de esta época en la cofradía sin dedicar un apartado a un hombre que se nos muestra fundamental en la historia de la misma. Es el sacerdote Gregorio Muñoz Reina. Gregorio Muñoz Reina nace en Antequera y tras cursar estudios correspondientes en Málaga y Osuna, se convierte en licenciado e inicia su carrera eclesiástica en Antequera, concretamente en la parroquia de San Juan Bautista. Esta carrera eclesiástica se va a prolongar en San Juan durante exactamente 30 años. Fue párroco de 1649 a 1679, en los cuales el sacerdote iniciará la elaboración de los libros de padrón y matrícula de los ingleses de la parroquia, junto con sus 2 compañeros sacerdotes, al principio Francisco de Torres, hasta 1654, y luego Juan Bautista del Carpio, hasta su fallecimiento en 1679, en los cuales, en estos libros, se quedaba registrado si los feligreses de San Juan cumplían con los preceptos de la Iglesia de confesar y comulgar. La idea de los mismos venía a cumplir la orden del Concilio de Trento, que ordenaba que los sacerdotes llevasen cuenta en los propios libros parroquiales, además de los nacimientos, matrimonios, defunciones, de las confesiones y comuniones de sus feligreses. Así pues, la labor de recoger dichos datos por parte de Muñoz Reina no constituye ninguna novedad,
También tenemos este tipo de libros de padrón en parroquias como San Sebastián, San Pedro, por mencionar algunas de aquí. Pero lo que sí constituye una maravillosa excepción será la aportación personal que nuestro protagonista añada a los libros parroquiales, puesto que va a dejar por escrito impresiones personales de diversa índole, tanto al inicio como al final de los libros. De este modo, Gregorio Muñoz Reina se convierte en un testigo de excepción de sus 30 años de labor pastoral en Antequera, concretamente en la parroquia de San Juan Bautista, ya que con sus anotaciones nos convierte en partícipes, también a nosotros, de ciertas vicisitudes que raramente podríamos encontrar en crónicas más oficiales de la época, convirtiendo a estos libros en una fuente histórica fundamental si queremos conocer la segunda mitad del siglo XVII antequerano. Una lectura y análisis detenido de estos libros de padrón y matrícula nos ayudan a dividir sus anotaciones, si me lo permiten, en diferentes temáticas, que yo, para simplificar un poquito la cuestión, porque la he clasificado en 4 apartados. Un apartado que sería entradas que tienen que ver o que tienen relación con la vida eclesiástica de Antequera y de Málaga. Otro apartado que sería apuntes sobre la vida cotidiana de lo que ocurría en la ciudad. Un tercer apartado que podríamos denominar menciones sobre reformas que se acometen en la parroquia y en la localidad. Y un cuarto apartado que son textos de índole literario, como adagios, versos y alguna que otra narración que también nos va a regalar. A continuación, vamos a pasar, aunque sea abuela pluma, por algunos de los textos que se corresponden a cada una de las temáticas que he dicho anteriormente, como un modo de acercarnos con una fuente histórica primaria a la importantísima figura de este párroco. Si hablamos de los textos relacionados con la vida eclesiástica de Antequera y la diócesis malagueña, Muñoz Reina notará cada vez que toma posesión, por ejemplo, un obispo nuevo en la diócesis. Nos narra de primera mano la audiencia eclesiástica proveniente de Málaga que se hizo en las parroquias antequeranas en 1659, por ejemplo, la convocatoria del sínodo que Fray Alonso de Santo Tomás convocó debido a algunas corruptelas que se estaban dando en la diócesis, y hasta la solicitud, esta es muy curiosa, que eleva al obispo en julio de 1670, en la que ruega a su pastor que conceda a la ciudad un refuerzo de sacerdotes para llevar las andas del corte, porque pesaban a su juicio demasiado y eran pocos para dicha tarea. Muñoz Reina también nos hace partícipe de algunas de las reformas que se llevaron a cabo en la parroquia de San Juan como en la propia ciudad, demostrando su celo por dejar escritos los cambios que los antequeranos estaban viviendo en esta época. Deja constancia, por ejemplo, de la inauguración del retablo mayor de su parroquia, fechado en 1650, así como de otras obras como las gradas, escaleras del presbiterio, la balaustrada del coro. En septiembre de 1676 anota que se concluye la torre del convento de San Agustín, por ejemplo, algo muy curioso. O como ese mismo año, en septiembre también del 1676, se concluyó la fuente del Cochuelo, que comenzó a proporcionar agua a los vecinos de los alrededores. A pesar del indudable interés histórico de los datos citados anteriormente, lo más interesante nos lo van a proporcionar los otros 2 apartados, en los que he querido separar su obra. Los que son los apuntes sobre la vida cotidiana y sus escritos más literarios, si me permiten decir así, ¿no? En cuanto a los citados apuntes sobre la vida cotidiana, es buena gozada el poder leer de su propio puño y letra las narraciones que realiza acerca de anécdotas de la ciudad, que se convierten en una crónica tamizada por su interés personal, evidentemente, de lo que él considera digno de ser recogido para la posteridad. De este modo nos narra el diluvio, en sus propias palabras, y tenemos el documento, que sufrió Antequera el jueves 22 de septiembre de 1661 y que supuso el desbordamiento del arroyo del Alcázar, y deja claro, no ha sido el río de la Villa, arrastrando olivo, parte de un molino, la jabonería, entre otros daños, así como por ejemplo la gran lluvia de 1677, que consiguió desbordar, esta vez sí, el río de la Villa, anegando huertas y destrozando las almenillas situadas en la Plaza Alta. Estas crónicas locales se entremezclan con otras más livianas, como la anécdota del robo de una toalla realizada en Flandes al obispo de Málaga, mientras confirmaba unos fieles en la parroquia de San Sebastián. Tanto dolió al obispo la pérdida que el comisario del Santo Oficio de Antequera amenazó con la excomunión al ladrón.
Por cierto, no apareció, ¿vale? No apareció. Narrada algunas de ellas con verdadera maestría literaria, como la llamada de atención que realiza Futuro Sacerdote. Hay una entrada preciosa que empieza: señores curas futuros, atendete, videte, o sea, atendan y vean. Cuando nos hace una auténtica crónica de sucesos, narrando cómo desapareció un vaso sagrado con formas consagradas del sagrario de San Sebastián. Yo no sé qué tenía San Sebastián, que tú pasas de allí, de San Sebastián, apareciendo dicho vaso 5 días después, entregaron bajo secreto de confesión a un fraile del Carmen, con lo cual no sabemos el ladrón porque fue secreto de confesión. Merece la pena destacarse también la anécdota mezclada con leyenda local que nos narra en la anotación de 1669 acerca de un sacerdote de finales del XVI, Retamar de apellido, y un joven cargador de lanas antequerano que deseaba casarse y salió un tanto trasquilado del asunto, nunca mejor dicho, además con una ironía finísima, preciosa. Dentro de esta tipología de la vida cotidiana, me parece de especial interés, por lo curioso del caso, y ahí lo tenemos, las listas de precios que nuestro protagonista realiza y que nos dejan constancia del coste de la vida para los ciudadanos. Nos muestra Muñoz Reina gran conciencia social cuando se lamenta del precio de los comestibles el 10 de marzo de 1673, terminando dicha anotación con la queja: el rey perdiendo su reino y no adquiriendo nada. Otro ejemplo de esto lo tenemos en la gran hambruna que en mayo de 1676 asolaba Antequera y que causó una subida del precio del pan, indicando nuestro autor que desgraciadamente, cito textualmente, a río revuelto, ganancia de pescadores, denunciando el provecho de algunos que estaban sufriendo el hambre de muchos. Aunque si de crónicas aburridas estamos tratando, no podemos dejar pasar por alto la archiconocida historia de la sequía que asoló Antequera, seguro que les suena, en 1668, ¿verdad? Que no contaré aquí, por no extenderme demasiado, y así vienen ustedes en junio y me escuchan, que hablaremos de las novenas al Señor de la Salud y de las Aguas, ¿vale? A pesar de toda esta maravillosa obra histórica que Gregorio Muñoz Reina nos lega, me gustaría, si me lo permiten, realizar especial hincapié en la tipología que he llamado al inicio de este apartado textos de índole literario. Nuestro autor, entre las páginas de los libros de padrones de San Juan, nos va destilando pequeños adagios y textos, tanto en latín como en castellano, en los que nos va descubriendo parte de su personalidad. Dichos textos nos muestran a un hombre culto y celosamente preocupado por su labor apostólica, así como por su alma y la de sus fieles. Las dignidades no se han de dar a los hombres, sino los hombres a las dignidades, porque unos merecen lo que no tienen y otros tienen lo que no merecen, dejó escrito en 1655. Las virtudes hicieron ricos a los sacerdotes cuando eran pobres. Los vicios han de hacer los pobres si no saben ser ricos. Escribió 2 años después, en 1527. Así como el mal médico mata los cuerpos, así el mal cura mata las almas. Dijo también en 1657. ¿No ves? Menos mal que era de Grêmio. ¿Qué cosa más fácil para el hombre? Se preguntó en 1668, conocer la falta ajena. Y la más difícil, reconocer la falta propia. No exime tampoco de crítica a sus superiores o a sus propios compañeros si es necesario, demostrando una vez más el enorme compromiso social que tenía este hombre con su barrio y con su ciudad. Dejará escrito en 1654: el obispo que no visita su obispado y el cura, capellano, seminarista que no sirve a la iglesia no merecen nombres de tales ni lo que los súbditos le contribuyen. No es fácil encontrar en el siglo XVII una crítica escrita así, a un superior. Esta vena filosófica y más social tampoco estará reñida con una vena más estilística en la que nos muestra otra faceta diferente, la de una fe y una sensibilidad notable. Ojos que me dais enojos, deseo veros vacíos, porque no sois ojos míos, ojos de tanto antojo. Dejó escrito en 1664. Nunca más bien siento, dulce y amoroso dueño, que cuando sois a mi alma, blanco de mis ojos negros. 1656. Qué bonito es imaginarse a Muñoz Reina arrodillado delante del Señor de la Salud y de las Aguas
escribiendo estos versos a Dios, ¿eh? El tiempo pasaba y es notable cómo a partir del año 1675, 4 años antes de su fallecimiento, estos pequeños pensamientos se vuelven más sombríos. Es muy curioso eso, ¿eh? Posiblemente los de un hombre que ya ha vivido mucho y ha visto muchas cosas que no le hubiera gustado ver. Jesús, María y José, la muerte viene, escribe en 1675, y Dios, que me puso aquí, mirará por mí, afirmaba tan solo un año más tarde. Es evidente el cambio de tono de sus escritos, pero no por ello pierde una pizca de fe, una fe que fue indudablemente la vertebradora de su vida. Si el Señor es mi Salvador, no temeré lo que el hombre me haga, deja escrito en el año 1676. Un año antes, en 1675, escribe, para mí, es quizá el texto más interesante. Es una reflexión relacionando la historia bíblica de la viña de Nabot, recogida en el primer libro de los Reyes, no lo voy a contar ahora, con la misericordia divina y reflexionando sobre ciertas injusticias que él ha experimentado y visto en su vida, quejándose amargamente de las maldades que a veces cometen los hombres. Habla de la viña de Nabot, habla también de la oveja perdida. Es muy interesante ese documento, muy interesante. No obstante, tras quejarse de las maldades que han visto sus ojos, se destila de sus palabras finales una gran humildad, cuando concluye el texto diciendo: Dios me entienda que no hay que admirar mi queja, pues un bruto animal como una burra se quejó y habló. Tiene muchísimo sentido este tono más lúgubre que toman sus pensamientos en los últimos años de vida, ya que se estaba viviendo por estas fechas una gran epidemia de peste en nuestras tierras, que provocó un gran sufrimiento en la población. En este año miserable no hubo en Cuaresma lentejas, garbanzos, pescado. Cuaresma de no hay, sino miseria y fracasos, reflexionaba en 1678 ante la escasez de alimentos que vivía la ciudad. Desgraciadamente, un año más tarde, Gregorio Muñoz Reina fallecía, dejando huérfana a una parroquia y a una feligresía, la de San Juan, a la que había dedicado 30 años de su vida. Afortunadamente, sus escritos perduran en el tiempo, como legado no solo de un cronista excepcional de nuestra ciudad, sino como los pensamientos de un hombre comprometido e inserto en su época, que reflexionó y se ocupó con gran celo de su vocación sacerdotal, mostrándose tremendamente formado y con una sensibilidad fuera de lo común. Ya en 1655 dejaba escrito para la posteridad: las cosas que más arriba están escritas no están recogidas para que se las lleve el viento, porque han sido vistas con mis ojos y palpadas con mis manos. El tiempo pasó. El barroco, sustituido por la mentalidad racionalista de la Ilustración y el desarrollo de la mentalidad capitalista, fue ocultándose, que no ahogándose. Andalucía no ha superado el barroco, solo hay que darse una vuelta por la calle, en el tiempo, y con él ciertas mentalidades que habían sido el motor de las cofradías de esta época. La cofradía de las benditas ánimas de San Juan, ejemplo perfecto de una cofradía nacida e inserta en este periodo de tiempo del que nos hemos ocupado, no se ahogó con él, sino que continuó y continúa haciendo palpable una de las más bellas tradiciones de la Iglesia: ayudar a alcanzar la salvación mediante el más eficaz y más bello de los modos, la oración y la celebración de la Eucaristía, en la que, como dijo muy admirado San Francisco de Asís, el mundo entero debería estremecerse. El barrio de San Juan, la cofradía de las benditas ánimas, el Señor de Antequera y el hombre que estuvo en el lugar y en el momento propicio, Gregorio Muñoz Reina, ya forman un legado indisoluble junto a su ciudad de Antequera. Quizá debería preguntarse la ciudad qué le ha pagado, no solo al Señor, sino a esta figura fundamental de nuestra historia, y quizá lo que todavía les debe, porque siempre se va a encontrar con una deuda impagable con el Señor, eso es evidente, y quizá tiene una deuda todavía con el que fue su párroco, su servidor y por supuesto su confidente y amigo, Gregorio Muñoz Reina. Mirar hacia el pasado es saber quiénes fuimos, para comprender quiénes somos y quiénes deseáis ser como cofradía. Escuchando a los que nos precedieron, podréis encontrar vuestra razón de ser. Ellos ya la dejaron plasmada hace 350 años en el último capítulo de vuestras reglas primitivas. Que todos los hermanos
que son o fueren, exhorten con obras y palabras la devoción y buena memoria de hacer el bien por las benditas ánimas del purgatorio. No se me ocurre mensaje más actual para animaros a continuar con vuestra labor. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por su participación y enhorabuena. Seguidamente toma la palabra nuestro hermano mayor, don Gabriel Robledo, y a continuación hará entrega a nuestro conferenciante, don Carlos Corredera, de un presente como muestra de la gratitud y agradecimiento de nuestra hermandad. Señor alcalde, hermano alcalde, señor director espiritual y párroco, señora tenista alcalde y compañera ya en este trayecto que vamos a recorrer de celebrar, conmemorar este 350 aniversario. Señora concejala, señores concejales, hermanos de los Sagrados Corazones, hermanos cofrades, señoras y señores. Miren, ¿saben cómo acaba la lectura apostólica de hoy? Hombres de fe para salvar almas. Yo creo que es la definición de lo que se fundó hace 350 años, un grupo de hombres de fe que querían salvar almas. Y ese es el legado que nosotros asumimos como hermandad y reflejamos en nuestro lema: fe, esperanza y caridad. Fe porque somos un colectivo de personas dentro de la Iglesia, es nuestra carísima, somos esperanza de vida eterna, y caridad porque rogamos en caridad por el alma de nuestros hermanos difuntos, y también tenemos presente la caridad actual. Por ello, nuestra implicación con la casa de acogida de madres e hijos Virgen de Espera de Cáritas Santiago, que es nuestra labor dentro de la actividad social que queremos desarrollar durante este año. Dicho esto, hay una piedra angular, no solamente para la hermandad, sino para Antequera, por devoción y por tradición, el Cristo de la Salud y del Alma. Y en ello centramos nuestro esfuerzo, en el servicio a esa devoción y en el servicio a esos devotos. Es nuestra razón de ser. Miren, y a ese hilo conductor que queremos que sea esta conmemoración de este 350 aniversario, hay 3 elementos básicos. Uno, compromiso. El compromiso nuestro, el compromiso actual. Un compromiso que aprendimos quizás por el camino del río, cogidos de una mano, cuando la otra mano llevaba un librito de una novela. O cuando salimos en una procesión con una vela en una mano y otra mano que cogíamos. Y ese es ese testimonio que queremos ser memoria de los que nos enseñaron a eso. Entonces, compromiso, memoria y testimonio ¿para quién? Testimonio para las generaciones futuras, para que sepan valorar ese gran patrimonio de devoción y tradición que supone el Cristo de la Salud y del Alma. Yo creo que mejor ejemplo para dar ese testimonio, por lo menos nos vamos a guiar de 2 elementos, o lo hemos intentado enfocar desde nuestra hermandad, en 2 elementos y en 2 momentos. Uno, cuando, si Dios quiere, recreando
la forma procesional que vieron nuestros tatarabuelos hace 200 años, pero que tenemos el lujo en Antequera de poder recuperar. Eso no se puede hacer en otros sitios, pero aquí nosotros sí tenemos esa riqueza en Antequera de poder recuperar un trono tal como lo vieron nuestros tatarabuelos. E iremos, si Dios quiere, a rezar por ellos, por los que nos enseñaron a querer al Señor de la Salud y de las Aguas, al cementerio de Antequera. Y ese va a ser una recuperación importante de patrimonio, no solamente de la hermandad, por supuesto, es un patrimonio de Antequera, pero también vamos a tener un patrimonio actual, que si Dios quiere, y yo creo que en ello tendremos el empeño, el esfuerzo y la colaboración para que sea verdad, el día 14 de septiembre, que será el día del cumpleaños de ese 350 aniversario, vamos a tener el estreno de una obra patrimonial actual, una obra musical que se ha compuesto especialmente para los cultos del Señor de la Salud y de la Salud. Miren ustedes, el Señor tiene un día de culto externo que es grandioso, la procesión del patrón de Antequera, pero nosotros tenemos 24 días de culto interno. Yo creo que también es una aportación patrimonial importante, una obra que ya está terminada, que ha compuesto José Molina Comino, una misa dedicada al Señor de la Salud y del Agua. Yo sé que los empeños y los esfuerzos, y con la ayuda de todos, haremos realidad esa aportación patrimonial actual para Antequera. Y cierro pues agradeciéndole a Carlos, del cual ya tenemos unos lazos importantes y cuyos valores académicos solamente son superados por sus valores patrimoniales, por su ilusión, por su capacidad de trabajo, por esa cercanía, por esa sonrisa siempre y por esa buena acogida por él. Yo creo que el Señor te lo va a pagar y nosotros lo que hacemos es agradecértelo pues con esta medalla de honor de nuestra hermandad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, será nuestro alcalde, don Manuel Jesús Barón Río, quien tomará la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, buenas noches. Es un placer, de verdad, el poder acompañar a la queridísima hermandad, mi hermandad del patrón. Gracias de verdad, querido Gaby, querido hermano mayor, Carlos. Bueno, es maravilla lo del colegio de Nuestra Señora de la Victoria. Es un cohete, ¿eh? Querida Sor Rosario, Sor Dolores, Sor Esther, queridas hermanas, queridísimas, amigas, qué cariño y qué devoción os tengo en todo lo que supone la devoción a Madre Carmen y a todo lo que supone la devoción máxima de Antequera. Don Tomás, ánimo, ánimo, siempre con usted, siempre. Queridos compañeros de la corporación, querida alcalde, querida Elena, José, Pilar, José Luis, Lola, hermanos cofrades de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, y además de San Juan, mi hermandad, y aquí en la academia, querido hermano mayor, mi general, siempre, Gaby. Bueno, siempre que estamos con el Señor, siempre estamos a gusto, siempre, no sé por qué. Yo creo que Dios nos ha regalado al Señor para estar en Antequera todos unidos, todos hermanados, en torno a una devoción y a una tradición centenaria que hoy Carlos pues, nos ha esbozado, pero más que la historia, más que el lógico, ¿no? Es la devoción pura, la verdad que sí. Crees en el Señor y te escucha.
le rezas al Señor y te atiende. Confías en Él y está contigo. Sí. ¿Se explica? No, pero se siente. Se siente. El Altísimo, el antequera es el Señor de la salud y de las aguas. Bueno, habrá quien lo discuta, no lo niego. Yo lo afirmo. Categóricamente lo establezco. Sí. Bueno, ni pretendo, bueno, en teoría debería evangelizar, pero es que es tan contundente que me parece algunas veces casi irreverente decírselo a la gente. Sí, el Señor está muy presente, siempre está presente. Y hoy Carlos nos lo ha dicho, y nos lo llevan diciendo desde hace 4 siglos. Bueno, atendamos a la tradición. Dios nos habla de muchas maneras. Para Él no existe el tiempo, para nosotros sí. Para Él simplemente es puntualizarnos: creed en mí y seréis felices. Nos salvaremos, obviamente. Nos da toda la tradición: Sor Ester, Sor Dolores, Sor Rosario, Madre Carmen, el Señor, Don Tomás. Bueno, aquí estamos y gracias a ellos. Bueno, Gaby, vais a tener, ¿verdad, Elenita? Vais a tener el palio, claro que lo vais a tener. ¿Cómo no lo vais a tener? ¿Cómo no la ciudad le va a regalar al Señor el hecho de poder conseguir algo que se merece? Las alas, el palio, la procesión. No sigo. El cementerio no lo sigo. No sigo. Sí. El Señor nos vence. Nos vence. Es por Él. Gracias de verdad por invitarnos, por iniciar en este último día del mes de enero, pues toda la sucesión de actos que van a llevarnos pues hasta el mes de noviembre, ¿verdad?, de este año 2025, donde vamos a conmemorar toda la devoción centenaria que la ciudad de Antequera tiene al Señor de la Salva. Gracias de verdad, enhorabuena, Carlos. Vaya pedazo de maestro, muy bien, espectacular. Gracias de verdad y bueno, consigamos y sigamos con la devoción al Señor. Gracias, de verdad. Será nuestro párroco y director espiritual quien cierre la intervención. Bueno, vamos a todas las charlas de hoy nos hablan del Señor, de la salud del agua, pero de las ánimas de San Juan. Yo pienso que hemos perdido ese título. Fijaros como todos decimos el Señor de la salud del alma, que nadie se le ocurre decir de la ánima de San Juan. Lo hemos perdido. Y ese es algo que tenemos que retomar precisamente en este 350 aniversario. Retomar el título. Ciertamente sabéis que en la capilla del Señor de la salud del agua hay dos pinturas a ambos lados del retablo del Señor de la salud del agua, en donde aparecen las ánimas. Y debajo de los pies, cuando entramos en aquella capilla, allí estaban enterradas. Allí había ánimas. Y por eso es lo primero que tendríamos que pensar. Lo segundo, tráete la medalla, que es una medalla fea, tráete. Vamos a bendecirla y que realmente el Señor, pues, esta bendición, que es un signo externo nada más,
pues te ayude a ti a seguir creciendo. Señor, que te has dignado utilizar los signos religiosos como signos de nuestra fe. Te pedimos que bendigas esta medalla que con tanto cariño y tanta devoción le entregamos a nuestro tertuliano. Él nos ha mostrado lo que tú significaste a lo largo de la historia en esta ciudad anterior. Te pedimos que también tú, a partir de ahora, también le hagas seguir creciendo para que siga anunciando el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Y lo tercero que tendría que decirnos es lo siguiente, tercero y último. El domingo pasado en la misa, me imagino que todos iréis a misa. Digo yo, en la misa a la que tenemos que asistir, apareció el texto de Lucas cuando habla que Jesús llega a la ciudad de Nazaret y sale y predica el texto de Isaías, en donde dice el texto de Isaías: yo me he sido ungido para anunciar, para evangelizar. Yo creo que esa es la gran tarea de la Iglesia, que a través de los signos religiosos, a través de las cofradías, de las hermandades y de nuestra propia vida, tenemos que hacer. Y es anunciar, evangelizar. ¿Qué significa evangelizar? Evangelizar significa seguir mostrando el rostro de Dios a los hombres. Cómo Dios nos quiere, cómo Dios nos ama. Y en el Cristo de la salud, de las aguas del ánima de San Juan, aparece ese amor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús es nuestro amigo, porque ha dado la vida por nosotros. Viendo la imagen del Señor crucificado, nos encontramos con el signo palpable del amor de Dios. Que ojalá nosotros también seamos capaces de, como Jesús, anunciar el Evangelio, manifestando a la gente que Dios les quiere, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, que Dios nos ama. Y por último, terminar diciéndoos que, aunque no existiera la hermandad del Señor de la Sal del Agua, el Cristo seguiría estando ahí. Aunque no existiéramos nosotros. Porque hay una cantidad de gente que viene a rezarle, que no pertenece a la hermandad, ni pertenece a la parroquia, pertenecen al Señor. Y una cantidad de niños, de adultos, de matrimonios, de ancianos, de gente de fuera de Antequera, que vienen llamados por el Señor. No sé si hemos sido o somos nosotros conscientes que nosotros somos instrumentos del Señor. El Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos ama, el Señor es el que nos abraza. Pues bien, terminemos con un Padre Nuestro y que el Señor nos siga bendiciendo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísimo Cristo, de la salud, de las aguas y de las ánimas de San Juan. Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De la salud y de las aguas, y ánimas de San Juan, y nuestro agradecimiento por su asistencia. Buenas noches.